es bueno, maravilloso. ¿Cuántos podemos orar al Señor esta mañana? Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos. Señor, nos sometemos a tu presencia. Nos sometemos a lo que tú quieras hacer con nosotros en este día. Háblanos al corazón. Habla nuestras vidas. Utiliza la palabra para enderezar nuestro camino. Utiliza la palabra para que seamos formados, restaurados, confrontados, sanados. Le damos el control total al Espíritu de Dios en este lugar. Le damos el control al Espíritu Santo. Señor, habla, habla. Oh, danos los oídos para oír lo que el Espíritu le dice hoy a la iglesia. Haznos sensibles a tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando de la formación de carácter. Empezamos el 15 de septiembre. Empezamos a hablar de formación de carácter. La formación del carácter de Dios en nuestras vidas. Y este es el gran desafío de este tiempo y de esta generación. Porque vivimos en tiempos difíciles donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le está llamando bueno. Entonces los principios han cambiado. Las posturas, los paradigmas, pensamientos de las personas han cambiado en esta generación. Y es quizás nosotros la última o una de las últimas generaciones sobre la tierra, por lo cual Dios está requiriendo que seamos formados en el carácter. Y el carácter tiene tres áreas por medio de las cuales debemos de ser nosotros formados. Dios usa tres actividades de formación importante para el área de nuestras vidas que por la naturaleza de ellas se les llama prueba. La primera es la prueba de integridad. Integridad es todo. Cuando decimos algo íntegro, no es 99.9, es 100%. Entonces Dios está necesitando una generación que sea íntegra, toda, completa. Por eso Dios nos llama a la santidad. Santidad es separados para Dios. Por eso nos apartamos del pecado. Por eso nos apartamos del mal. Por eso nos apartamos cuando el Espíritu de Dios habla al corazón y lo que no es correcto lo corregimos en nuestras vidas. Porque Dios quiere integridad. Diga conmigo integridad. Vimos algunas historias, un par de historias en la Biblia de algunos que fueron íntegros y otros que no. Luego vimos la prueba de la obediencia. La obediencia depende nuestra reacción, nuestra respuesta en la obediencia, y de las demás cosas van a depender de esa reacción. La obediencia primero se aprende y luego se enseña, luego se predica. Primero debemos obedecer nosotros para poder enseñar a otros a obedecer. También vimos un par de historias de obediencia, pero hemos entrado a la prueba de la palabra, y de la prueba de la palabra estamos aprendiendo de Samuel. Diga conmigo Samuel. Samuel, uno de los hombres de Dios, quien a través de la revelación de la palabra, a él por medio del Señor que le hablaba a su corazón, desarrolló autoridad. Entonces la prueba de la palabra en un líder es la prueba por medio de la cual puede discernir la verdad de Dios para su vida. Entonces los líderes deben usar los dones de la palabra para discernir la dirección del ministerio. Dirigir sus vidas, dirigir el ministerio por medio de ¿qué? De la palabra revelada, que es la verdad. La verdad revelada en nuestras vidas. Y una prueba de la palabra es la actividad o factor de formación de prueba o habilidad que el líder puede entender, puede percibir la palabra de Dios de forma personal y luego le permite ver el resultado en su vida y en la vida de los demás. Cuando exitosamente se pasa la prueba de la palabra, entonces esto nos guiará a la verdad, a hacer lo que es correcto delante de Dios. Y estamos viendo en este primer encuentro de Samuel cómo Dios comienza a revelar la palabra. Y lo vemos en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1, que es lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué ocurría con la palabra de Jehová? ¿Y qué pasaba con la visión? No había con frecuencia visión.
no había con frecuencia palabra de Dios. Samuel es un joven y un joven adolescente, que lo que nos está queriendo decir, un joven que está creciendo. Entonces, cada uno de nosotros en la formación también estamos creciendo. Un joven que ministraba, no estaba lejos, sino que estaba cerca. Los hijos de Elí despreciaban el ministerio, pero más bien vemos a un joven Samuel servicial, atento, que cumplía las órdenes, que cumplía sus deberes. En tiempos de escasez, Dios llama a un remanente que esté dispuesto a escuchar su palabra. Quiere decir que esos tiempos de falta de integridad, esos tiempos que vivimos hoy muy difíciles, convulsos, Dios está llamando a una generación que escuche su voz, porque en medio de escasez, cuando hay un corazón apasionado, es el mejor escenario para que Dios llame a ese remanente. Y Samuel fue considerado uno de los hombres más irreprochables en toda la Biblia. Y vemos que en la escasez del tiempo de Elí hay un joven que escucha la voz de Dios y marca la diferencia. Vemos en el tiempo de la Babilonia y vemos en el tiempo de Nabucodonosor cómo unos jóvenes escuchan la voz de Dios y se encontró carácter en Babilonia. Los líderes de vida espiritual de Israel, como vemos aquí en el capítulo 3, versículo 1, no toman en serio la obediencia, no toman en serio la integridad. Y cuando hay desobediencia, ¿qué vemos aquí? Escasea palabra de Dios, escasea la voz de Dios, escasea la visión. Y entonces, como dice la Biblia, hay un desenfreno, hay muerte espiritual y en algunas ocasiones hasta natural. Porque cuando escasea la palabra es muy difícil entender y discernir y asumir la verdad de Dios revelada y la dirección de lo que Dios nos está enseñando. ¿Por qué, pastor? Porque nos dejamos dominar de los sentimientos, porque nos dejamos dominar de las emociones, nos dejamos controlar por nuestros pensamientos carnales que están muy alejados de la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Pero entonces aquí, cuando entendemos al salmista que decía: tan torpe era yo que me volví como una bestia delante de ti, no entendía. Y hablábamos que los animales se dejan llevar por instintos, pero los hombres y mujeres de Dios viven por principios. El hombre y la mujer de Dios no actúan por sus instintos, sino que actúan por los principios. ¿Y dónde están los principios? En la palabra de Dios, donde Dios nos enseña. Pero al volvernos como bestia, decíamos, nos embrutecemos, nos volvemos brutos. Porque Dios nos habla, no vemos, no escuchamos, no entendemos, no razonamos a la voluntad de Dios. Entonces vemos el versículo 2 de 1 Samuel capítulo 3. Y aconteció un día que estando Elí acostado con sus ojos, pero en su aposento, con sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. La condición física que nos relata el versículo 2 es la condición espiritual del pueblo de Israel. Sus ojos se están oscureciendo, no hay visión, no hay palabra, se está comenzando a oscurecer y la llama del fuego de Dios se está apagando. Pero en medio de todo eso, vuelvo y le recalco, es el mejor escenario para que el remanente que quiere escuchar la voz de Dios le diga: heme aquí. ¿Alguien quiere decirle heme aquí al Señor esta mañana? Elí no solo había perdido la visión natural, sino que había perdido la visión espiritual. Y las personas más aptas para liderar y que Dios quiere levantar son aquellas personas que sean obedientes y sepan seguir instrucciones. Dios está necesitando esa generación. Versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Samuel está cerca. Los hijos de Elí desprecian, pero Samuel está cerca. Los hijos de Elí se apartan, hacen lo que no es íntegro, se acuestan con las doncellas de Israel sin ningún temor y sin ningún arrepentimiento. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada,
Samuel estaba cerca. Vivimos tiempos difíciles y dice la Biblia que una de las señales es que muchos se enfriarán. Muchos serán como aquellas vírgenes imprudentes y no sabias, donde el fuego se apaga. Pero aquellos que son sabios, que están continuamente en una renovación, dejan que el fuego de Dios esté encendido. La recomendación de Pablo a aquel joven: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es mi recomendación, la misma recomendación de Pablo: aviven el fuego de Dios en ustedes. Me ayuda a decírselo a su vecino: no dejes apagar el fuego de Dios. Y Jehová llamó a Samuel, versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Puede decirle fuerte: heme aquí? Y corriendo luego a Elí, le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dice Elí: muchacho, vuelve a acostarte, yo no te he llamado. ¿Y qué hizo Samuel? Él volvió y se acostó. Una vez más vemos en este versículo la obediencia. La obediencia y la formación de Samuel. Volvió y se acostó. Es como cuando usted le dice a los hijos: ve, igualito, apague la televisión y vaya, acuéstese. Me guarda ese celular y se acuesta. Igualito, así como reacciona a sus hijos, así era, fíjese usted. Por lo menos digan amén por fe. Él volvió y se acostó. Dios lo llama otra vez. Qué bueno cuando Dios nos llama varias veces, ¿verdad? ¿Cuántos estamos esta mañana acá porque Dios tuvo misericordia y nos llamó más de una vez? Bueno, déle un aplauso a Él porque Él es demasiado bueno. La gracia del perdón nos lleva a experimentar realmente esa misericordia de Dios. Esa gracia del perdón de Dios. Es que este micrófono está haciendo. La gracia del perdón es que cuando le entra la chiripiorca, le entra la chiripiorca. Sí, 1, 2. La gracia del perdón de Dios nos lleva al camino de la misericordia. Ninguno de nosotros merecíamos estar acá sentados, pero fue por gracia, fue por misericordia. Es más, si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Nunca han decaído sus misericordias para nosotros, y dice la Biblia que son nuevas cada mañana. Puede levantar su mano y decir: gracias, recibo esa misericordia de Dios esta mañana. Gracias, Jesús. Y dice ahí que Samuel volvió y Samuel se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez. Una y otra vez Dios nos llama. Y volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y le dijo: heme aquí, para que me hayas llamado. Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, yo no te he llamado. Y puede leer eso que está resaltado: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Nosotros al inicio, nosotros cuando comenzamos a escuchar a Dios, cuando estamos en el camino de Dios, cuando empezamos este proceso de formación a través de la prueba de la palabra, va a ser muy común que ustedes no sepan a veces identificar claramente la voz de Dios. Ustedes saben que Dios quiere hablarles, pero hay veces que no vamos a poder discernir completamente al inicio la voz a través quizás de una predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración y la meditación. Hay veces que estamos ahí sintonizando. Eso es cuando usted mueve el dial del radio, ¿verdad? Que ahí se oye la emisora hasta que usted llega al punto donde se oye clarito. Así mismo es el proceso en el cual nosotros debemos afinar. ¿Cuántos están ahí afinando para que Dios les hable esta mañana? Para poder entender claro la voz de Dios. Samuel no lo había conocido todavía. Samuel no distingue la voz de Jehová ni la palabra de Jehová, porque todavía está en ese proceso de formación. Incluso
Lo vemos con Elías en algún momento. Acuérdense, él pensaba de repente el trueno y él pensaba que Dios estaba en el trueno, pero Dios no estaba en el trueno. De repente apareció el fuego y Elías pensaba que Dios estaba en el fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Hubo un terremoto y Elías dice: ahí debe estar Dios. No, ahí no estaba Dios. Dios estaba en el silbido apacible. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que Dios tiene muchas formas de hablar a sus hijos. Y es importante reaccionar a la voz de Dios. ¿Por qué? Mire lo que nos dice ese texto, Mateo 21:4. Dice que es mejor caer sobre la piedra y ser quebrantado, que la piedra caiga sobre nosotros y ser desmenuzados. Entonces, yo prefiero mejor, cuando la palabra me habla al corazón, caer sobre la roca. ¿Quién es la roca? Por eso le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Sobre esta revelación del Cristo. Porque él preguntó: ¿quién es ese? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y le dice: pero tú eres el Cristo. Él es la roca. Entonces mejor es caer y ser quebrantado, que muchas veces cuando somos desobedientes la piedra cae sobre nosotros y somos desmenuzados. Así que cuando usted recibe una palabra de Dios que le confronta, nuestra mejor reacción es decirle: heme aquí, Señor. Aquí estamos para escuchar tu voz. Volvemos al versículo 8. Y Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó, vino Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. ¿Y qué dice ahí? Así se fue Samuel y se acostó a su lugar. Créame que una de las formas de saber si tus hijos están siendo formados en carácter es la respuesta al llamado de la obediencia. Se los dejo ahí. Samuel tiene que haber quedado inquieto, porque cuando Dios quería hablar, hablaba con Elí. Elí tiene que haber quedado inquieto porque ¿por qué Dios está llamando al joven? ¿Por qué Dios lo está llamando a él? ¿Qué le quiere decir Dios a él si yo soy el profeta, yo soy el sacerdote que Dios usa para hablar? ¿Por qué ahora Dios llama a Samuel y no me está llamando a mí? Usted se debe preocupar cuando no hay palabra de Dios para ti. Debes preocuparte cuando cesas de escuchar la voz de Dios, porque puede ser que hemos entrado en religiosidad, hemos dejado nuestra pasión, hemos entrado en rutina y en desobediencia, porque vemos que a causa de la desobediencia Dios se había callado. A causa de la desobediencia no hay visión con frecuencia. Dios se había callado. Entonces Elí tiene que haber quedado muy inquieto, muy inquieto, de pensar: ¿por qué Dios está llamando a este joven y no me está llamando a mí? Mateo 22:14 dice: porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y siempre recalco en este texto que Dios no dice muchos son los llamados y uno el escogido. No, pocos escogidos. Quiere decir que hay un remanente. Lo que quiere decir que cada vez mientras yo diga no, hay cientos orando ser llamados y usados por Dios. Cada vez que Dios me llama a mí y yo le digo no quiero, hay cientos postrados diciendo: úsame, heme aquí, Señor. Esta mañana miles alrededor del mundo están postrados diciendo: Señor, úsame a mí. Y tenemos el coraje de a veces rechazar a Dios y rechazar el llamado de Dios para nuestras vidas. Si tú lo rechazas, si tú haces como esa imagen: espérate, Señor, yo no tengo tiempo, no tengo los recursos, no puedo. Sencillamente hay un remanente que Dios escoge, porque el plan de Dios no se detiene, sino que el plan de Dios
avanza. Y parte de decir no es que sencillamente nos embrutecemos, porque dejamos de entender el plan de Dios. Mire el Salmo también 85 lo que dice: escucharé. ¿Escuchar qué es? Prestar atención. Es decir, le prestaré atención a lo que hablará Jehová, porque hablará a su pueblo paz y a sus santos. Dijimos que santo es separado, para que no se vuelvan ¿a dónde? A la locura. Ya vemos que se embrutecen, pero también se vuelven locos. No se vuelven solo brutos, sino que se vuelven locos, para que no se vuelvan a la locura. He visto gente embrutecerse y volverse locos, perder familias. He visto gente embrutecerse y volver a la locura y perderlo todo, y no ven. La gente le habla, la gente le dice y no lo ven, porque se vuelven como locos. Dijimos que el pecado es como el mal aliento. Todo el mundo lo siente, pero la persona no. Para que no se vuelvan a la locura. Por eso podemos pedirle al Señor que nos hable, porque cada vez que vamos a escuchar la palabra de Dios o vamos a leer la palabra de Dios, usted debe decirle: habla, que tu siervo escucha. Y hablamos que la definición de habla que tu siervo escucha, la mejor traducción es: habla que tu esclavo está dispuesto a obedecer lo que tú quieras. Entonces, cada vez que yo escucho la palabra, debo estar receptivo. Cada vez que yo escucho la palabra, debo estar dócil para recibir lo que Dios quiere hablar. Entonces debo tener la intención de que cada vez que vengo al servicio, vengo a la reunión como esta, es orar al Señor y decirle: háblame. Por eso siempre oramos antes de iniciar y le decimos: Señor, háblame. Debemos venir con la intención y con la actitud humilde de que lo que Dios nos habla por medio de la palabra, que tiene vida y poder hacer las correcciones correctas. Entonces es orar a Dios y decirle: Señor, háblame en las áreas de mi carácter que necesito corregir. Háblame en las áreas de mi vida que necesito mejorar. No solo trate de ir a la palabra para que Dios le hable de los demás, trate de ir a la palabra para que Dios te hable a ti primero. Yo creo que Dios da palabra y te puedo hablar una palabra para una persona, pero nosotros debemos ser cortados con las frases de acero antes de pretender cortar a alguien más, porque esto nos llevará a tener una actitud no de juicio, sino actitud de misericordia. Y vino Jehová, versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Qué hay de diferente en este versículo de los demás veces, de las otras 3 llamadas? Esta es la 4ª vez. ¿Qué diferencia hay en las otras 3? ¿Qué hay en esta 4ª vez que en las otras 3 no dice? ¿Cómo? No fue donde el profeta está obediente, correcto, pero hay algo más. Sí, pero hay algo más. Dijo Samuel, Samuel, pero aunque ahí dice llamó como las otras veces Samuel, Samuel, ¿hay algo más? Vamos cerca, ajá. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Se paró. Las otras veces no dice que Jehová se paró y lo llamó. ¿Qué quiere decir? Que las otras veces solo escuchó la voz: Samuel, Samuel. Y él se levantaba y corría donde él. Dígame. No, yo no te he llamado. Vaya, vuelve a acostarse. Se acostaba y escuchaba: Samuel, Samuel. Corría de nuevo donde él. Dígame, aquí estoy para servirte. No, yo no te he llamado. Vuelve a acostarse. Se fue y se acostó. La otra vez: Samuel, Samuel. Corría. Entonces Elí entendió que era Dios y le dijo: la próxima vez que vuelvas a escuchar, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Pero en esta 4ª vez ocurrió algo diferente. Dios se paró al lado de la cama y le dijo: Samuel, Samuel. Se puede imaginar la impresión de Samuel cuando abrió sus ojos y ve al Señor ahí parado.
y le dice: habla, que tu siervo oye. ¿Qué quiero decirles con esto? Muchos de nosotros acabamos de reconocer que estamos aquí porque Dios nos llamó muchas o múltiples veces. Y cada vez que nosotros tengamos la actitud correcta de querer escuchar, ser obedientes, ¿sabe qué ocurre? Nos atrae a Dios. Y cada vez estamos más cerca. A lo mejor al inicio escuchamos la voz como por allá, pero llega el punto que tu obediencia te acerca a Dios, al punto que lo vas a tener cara a cara. Lo vas a ver face to face, frente a frente, cara a cara. Por eso dice ese canto: atráeme a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo me acerco a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me hablará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito y te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Atráeme, Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca cambia de lugar. Él siempre está en el mismo lugar. Somos nosotros que nos alejamos. Pero Dios, en tanta misericordia, agarra sus lazos y comienza a traernos poco a poco. Y sabe que lo hermoso, nos comienza a seducir con tanto amor. Y éramos rebeldes como una bestia. ¿Ha visto cuando enlazan esos terneros o enlazan aquel toro? Está el toro ahí todo enojado, pero así somos nosotros. El Señor nos enlazó y estamos enojados y refunfuñamos y movemos nuestros pies, pero la misericordia del Señor nos sigue atrayendo, atrayendo, hasta que nos trae ante su presencia. Y cuando estamos delante de Él, lo único que nos queda es postrarnos, humillarnos y decir: yo te anhelo a ti. Díselo: Señor, dime que cerca está, dime que está. Una vez más, vamos, dilo. Sí, Señor, te anhelo a ti, Señor. Atráenos, 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 Señor. Te anhelo. Y dime que cerca estás. Dime. Yo lo que puedo ver en este versículo es tanto amor de Dios y tanta misericordia, que nos habla, nos habla, nos habla. Y si hablamos de intencionalidad, Dios es muy intencional en todo lo que hace, hasta el punto que se para y le dice: Samuel, Samuel. ¿Qué más puedo ver yo en este versículo? Sigo viendo tanto amor de Dios.
¿Por qué? Porque lo llama por su nombre. Cada uno de nosotros somos especial tesoro para Dios. ¿Y sabe qué significa eso? Que tú y yo somos exclusivos. Somos modelos exclusivos. ¿Qué significa un modelo? ¿Qué significa si fuera un vestido exclusivo de un diseñador para ti? ¿Qué significa eso? Es único. ¿Y qué pasa con lo único? Cuesta, es valioso. No es lo mismo que usted se vaya ahí a un almacén de calle Cuarta y usted llegó y hay 80 blusas iguales, a que usted se vaya a un lugar donde solo hay una o dos. Porque de repente usted fue a ese lugar y habían 80, estaba bonita, está linda, pero a la fiesta que usted se fue, que se la puso, parece que cuando usted llegó forma parte del grupo de coreografía o es parte del conjunto que va a cantar en la boda o en el 15 años. Pero cuando hay un modelo exclusivo, es porque eso es calidad. Y todos ustedes son modelos exclusivos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Samuel, Dios te llama por tu nombre. María, Pedro, Juan, lo que sea, tu nombre te llama por tu nombre. Y lo reitera: Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Qué forma de personalizar el llamado por medio del nombre. Israel conoció a Samuel. Dice la Biblia que de Dan hasta Berseba, todo el territorio, todo el mundo conoció que este muchacho, que luego se convirtió en un hombre, era alguien que Dios usaba. Casi todo el territorio se dio cuenta y reconocían la voz de Dios por eso. Por eso es considerado uno de los hombres en la Biblia, lo cual no hay nada que decir de Samuel. Pero es que Samuel poco a poco, mire estos primeros pasos del llamado, no entendía, porque Dios todavía está comenzando. Estaba Samuel con el dial, ¿verdad? Sintonizando. Pero luego se volvió tan fino que escuchaba clarito la voz de Dios. Esa debe ser nuestra intención. Poco a poco sintonizarnos con Dios para escuchar su voz sin interferencia. ¿Ha visto cuando está poniendo una emisora y usted no la ha colocado bien, cuando se mete otra? Y usted está escuchando una y de repente sale otra cosa, y entra una y sale la otra. Así a veces estamos desintonizados con Dios. Estamos escuchando la voz de Dios, pero se mete otra voz, se mete otra emisora. Pero cuando usted llega al dial exacto, usted oye estéreo, clarito. ¿Cuántos quieren escuchar estéreo al Señor? Clarito. El líder repetidamente demuestra que Dios habla. El líder que Dios le habla gana autoridad. Y la forma es ser íntegro. Y la respuesta de Samuel, ¿cuál fue? Heme aquí. Esa debe ser la respuesta a la obediencia. Heme aquí, que tu siervo está dispuesto a hacer lo que tú le estás mandando. El estudio de la Escritura, el estudio de la palabra de Dios debe ser para conocimiento, pero debe ser para confrontación. Cada vez que yo vaya a la Escritura, debo pedirle: Señor, muéstrame las áreas del carácter que necesito que formes. Dios te habla por esta predicación, pero Dios te puede hablar. Recuerda, Él quiere también un trato personal contigo. Cada vez que venimos a este lugar, oremos a Dios: Señor, te pido que hoy hables. Usa la boca del pastor. Y muchos de ustedes, quizás al inicio, cuando comenzaron a venir, dirían: alguien le contó al pastor. Y algunos de ustedes me han contado, cuando han invitado personas, que le han dicho: oye, ¿tú le contaste algo al pastor? Y
Y de la casualidad que no es necesario que nadie me cuente nada, porque no hablo por mi parte, hablo de parte de Dios, y Dios sí los conoce a ustedes. Y Dios está con ustedes, y Dios lo llena todo y lo conoce todo. Entonces muchas veces, la mayoría de las veces, quizás nosotros no sabemos nada y decimos algo aquí, pero es para ti, porque es una palabra exclusiva para ti. Así que si usted dice, el pastor me la está tirando, es el Señor el que te la está tirando. Y por eso decimos, Señor, háblanos, porque la palabra sirve para tomar una decisión. La palabra sirve para convicciones internas, para asignar un ministerio, resolver problemas, motivar a alguien hacia la visión, fomentar y fundamentar la fe, dar confianza divina, aclarar la dirección. Hay muchos de ustedes que a veces han venido a un culto y por medio de la palabra se les aclaró la decisión que iban a tomar. Se volvieron de sus malos caminos, por una palabra de Dios. Y todas esas partes son las etapas, los escalones de crecimiento en la formación de un cristiano. Y soy intencional en volver a repetir esto. Esto empieza desde el primer día y demora para toda la vida. La prueba de la obediencia, la prueba de la integridad, la prueba de la palabra, todas van unidas de la mano en este recorrido que nosotros estamos haciendo. Un líder emergente tiene que ser sensible a la voz de Dios y responder a la verdad revelada por medio de la prueba de la palabra, porque esta abre las puertas para otras verdades en el camino. Y la comunión de la verdad permite la formación de los dones de la palabra en el líder. Fallar a la prueba de la palabra a menudo resulta en repetidas lecciones y un proceso más prolongado, porque la gente entra en un círculo vicioso. Esto es como ir al colegio y no pasar el examen o no pasar la materia. Te toca volverla a repetir. Algunas veces hacen examen de convocatoria para poder pasarlo, pero si ya no pasas los exámenes de convocatoria, no te queda otra opción que vas a tener que repetir la materia. Y a medida que subimos los escalones, también se va incrementando el grado de fe, el desafío de tu fe y de obediencia. Por eso la prueba de integridad y la prueba de la obediencia y la prueba de la palabra son medios por los cuales Dios prueba las intenciones de un líder que está emergiendo, de un líder emergente. La respuesta exitosa para los líderes hacia Dios resulta en crecimiento y en expansión del ministerio, en la formación del crecimiento de la vida interior, no solo de su vida, sino del ministerio que Dios está poniendo en sus manos. Y si usted me pregunta si es fácil, no es fácil, porque van contra nuestros sentimientos muchas veces, contra nuestras emociones y contra la tulip de tu carne. ¿Te has visto esos pedazos de jamonilla? Así a veces está el grueso de nuestra carne. Y cuesta. ¿A cuánto les cuesta? Cuesta la formación. Cuesta la formación a la cual muchos no llegan a pasar la prueba y muchos renuncian. ¿Usted cree que eso está siendo fácil para Samuel? Suena muy bonito leerlo, pero para Samuel no está siendo nada fácil. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, no es nada fácil para Samuel? ¿Quiere que le diga por qué? ¿Quién era Elí para Samuel? ¿Quién era? Era el sacerdote. Pero que era, aparte de sacerdote, Elí para Samuel era como un papá. ¿Por qué? Porque Samuel, ¿qué ocurrió con Samuel? Después que nació, ¿qué hizo la mamá de Samuel? Lo trajo al templo. ¿Y Samuel creció dónde? No creció en su casa. Entonces, ¿con quién se crió Samuel? Con Elí. Entonces prácticamente podríamos decir que Samuel era como un hijo adoptado de Elí. O sea, y entonces quiere decir que no solo Elí era como padre, sino que los hijos de Elí eran como hermanos. Creció con ellos. Entonces es muy diferente si tú tienes que darle una palabra fuerte a los que
no están tan cerca a tener que dar una palabra a los que están más. Quiere decir que Elí y sus hermanos, sus hijos, eran un círculo bien cercano, porque Samuel creció en el templo. Entonces, póngase en el lugar. ¿Estaba siendo fácil esta palabra que Dios va a revelar para Samuel? Para nada. Samuel ama a Elí. De hecho, vamos a verlo más adelante en los versículos. Dice que Samuel temía darle la palabra a Elí. Es su padre, es casi su padre. Se crió con él. Lo que Samuel sabe hasta el momento se lo ha enseñado a Elí. Toda esa obediencia, todo eso. Pero no quiero adelantarme para lo que quiero llegar al final. Por eso cuando pude entender estudiando esto, por qué a Samuel le costó tanto y lloró tanto cuando le dio la palabra a Saúl. Porque dice que Samuel, dice la palabra, lloraba amargamente hasta el punto que Dios le tuvo que decir: ya, no llores más, no llores a Saúl más. ¿Por qué? Porque ya Samuel a temprana edad había experimentado que era cuando Dios cortaba. Y sabía muy bien que las consecuencias para Saúl, porque Dios cumplía de la A a la Z, desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿cómo Dios comienza a formar a Samuel desde temprana edad por todo lo que estaba por venir en el futuro? Y Samuel comienza a ser aprobado por Dios por su obediencia. Por eso el carácter es fundamental. Si un líder quiere ser usado para influenciar a gente hacia el propósito de Dios, el carácter tiene que ser fundamental. Desarrollar el carácter. ¿Quiere usted ser formado en carácter? El carácter es lo que somos en la oscuridad. Recordemos eso, lo dijo Moody. Donde las personas no ven, pero Dios sí. Y esta es una formación en el líder que está emergiendo. Samuel está emergiendo, está apenas conociendo a Dios. Y los resultados del carácter y la habilidad de recibir la palabra de Dios son puentes sobre los cuales Dios procede a la formación de un líder. Entonces son cruciales. Son cruciales estos tres principios. La integridad es fundamental para que un liderazgo efectivo debe ser inculcada desde tempranamente el carácter de un líder. La obediencia se aprende primero y luego se enseña. Y los dones de liderazgo principalmente se aplican por los dones de la palabra, los cuales inicialmente emergen a través de la prueba de la palabra. Vemos en el versículo 11: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, y a quien la oyere los oídos. ¿Qué es que le van a retiñirán los oídos? Significa temblarán. Entonces el Señor está diciendo: he aquí, al que lo oyere le temblarán ambos oídos. Y quiere decir que era como un sonido de un címbalo. Era como el sonido de un platillo así bien agudo. Le van a temblar sus oídos fuerte. Va a ser un sonido que va a llamar la atención. Le dice el Señor: lo que yo haré con Israel hará temblar los oídos, ambos oídos. Y dice el versículo 12: y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, desde la A hasta la Z. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad ¿qué? Por la iniquidad que él sabe. Entonces esta palabra no va a ser nada nueva para Elí. Y es aquí donde usted tiene que tener, aquí quiero hacer una observación. Cuando Dios te dé una palabra profética, Dios nunca va a decir algo si primero no lo habló a tu corazón.
Y muchas personas he visto cometer errores. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando el líder emerge en autoridad y es usado por Dios por medio de los dones, si se puede decir de esta forma, los líderes llegan a tener la llave. Dios les permite tener la llave del corazón de las personas, para que cuando el líder habla, las personas puedan recibir la palabra. Pero ¿qué pasa? Si el líder no ha sido formado en completa integridad, si el líder no ha sido formado en obediencia y el líder no se sujeta a la palabra, puede manipular la palabra de Dios. Y es lo que hoy vemos en muchos lugares. He visto y conozco personas que en algún momento alguien se levantó y le dijo: Dios me habló que esta mujer es tu esposa. Y esa persona ni la conocía, ni nunca la había visto, pero como ama a Dios y teme a Dios, obedece. Y se han llevado muchos estrellones, porque Dios no actúa así. Dios, cuando viene con una palabra, ya te lo habló a ti, y el profeta viene a confirmar lo que nadie sabía, ni él sabía, pero tú sí sabías. Entonces tú dices: wow, ¿cómo lo supo si solo yo lo sabía? Y en esto he visto no solo esos casos, gente que ha manipulado, porque el líder, si va a usar la llave, debe hacerlo con dos cosas. Uno, integridad. Segundo, que la persona le permita girar la llave. Dios lo forma como líder. Jamás giren la llave sin autorización de la persona. No usen la llave sin integridad. Necesitan que la persona autorice. Por eso hay personas que nosotros como líderes llegamos hasta un punto hasta donde la persona permita que nosotros podamos, porque tenemos que ser respetuosos y no podemos violentar, sino que nosotros debemos, número uno, integridad, y dos, si voy a girar la llave, que sea con el permiso de la persona, y al hacerlo necesario la integridad. He visto gente que en algún momento llaman para una ofrenda. Por lo menos en el caso, yo soy su pastor, y si yo les digo esa mañana vamos a recoger una segunda ofrenda, pero ¿y si Dios no lo ha dicho? Ustedes lo van a hacer porque ustedes quieren ser obedientes. No sé si me estoy dando a explicar lo que quiero decirles. Entonces, en algún momento las iglesias reaccionan porque confían en sus líderes. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros en lo que Dios está pidiendo, o cuando es la carne y las emociones. He escuchado gente que le dice: Dios me dijo que tú tienes un terreno y tienes que vender ese terreno y tu carro y traerlo a la iglesia. Y la gente lo hace. He visto gente dar carros. Dios me habló. Conozco uno que le dijo a una persona que tenía muchos recursos, le dijo: Dios me habló y me dijo que tú me vas a comprar una camioneta, una Prado, porque esa es la que usa todo el pueblo. No, hablando en serio. Y la persona fue y le compró una camioneta. Y después esta persona se llevó un gran estrellón. Si Dios lo dijo, primero Dios te lo va a hablar a ti. Lo que ya él sabe, o sea que ya Dios había hablado con Elí. Entonces, tenga claro, porque hay veces que podemos ir a otro lugar, o un día venga alguien, o en la calle alguien viene diciendo: tengo una palabra de Dios para ti. Y la palabra me dice que yo debo pesar toda palabra. No puedo irme así de bocas, no, tengo que pesar. Porque ¿sabe qué? Toda palabra pasa por un filtro humano, y usted tiene que pesar la palabra. Un día una profeta que llegó aquí me encantó. La hermana
Ana, ella dijo una cosa: reciba la palabra. Si es para usted, tómela, y si no, deséchela. Yo soy humana. Yo solo estoy diciendo lo que está viniendo a mi corazón. Si usted ve que esta palabra no es para usted, no la tome. Y es así. Cuando Dios te da una palabra, pésela regularmente. El 99.9% ya Dios te lo había hablado. Y Dios va a utilizar un hombre, una mujer o una predicación para confirmarte lo que ya usted sabe. Entonces cierro esta cápsula aquí. Lo que Elí ya sabe. O sea que no va a ser nada nuevo, ¿verdad? Pero aquí llega algo interesante, y aquí quiero hacer otro paréntesis. Dice aquí: lo que Elí ya sabe, y sus hijos han blasfemado contra Dios. Y dice: él no los ha estorbado. Elí no ha estorbado a sus hijos. Muchachos, no sé, acá me cambian la batería. ¿Cuántos muchachos me aman? Pero tengo que decirle algo acá a sus papás. Papás, mamás, estorben a sus hijos. Lo repito, estorben a sus hijos. ¿Qué es estorbar? Molestarlos, regañarlos, recordarles incisivamente. Aunque papá y mamá pareciera a veces, no dejen de estorbar a sus hijos. Sigan estorbándoles. ¿Sabe cuál más error? Uno de los errores que se está cometiendo y que el mundo nos está metiendo, y estamos creyendo que está bien y está mal. ¿Sabe qué es? Escucho sin número de cantidades de veces diciendo: es que yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Las mamás: yo quiero ser la mejor amiga de mi hija o de mi hijo. Error. Dios no los llamó a ser el mejor amigo o la mejor amiga. Dios los llamó a ser papá, y Dios los llamó a ser mamá. Y si usted es papá y si usted es mamá, no estamos cuestionando el amor, porque el mejor que nos da una enseñanza es Dios, que es Padre y nos ama con eterno amor. Papás y mamás, no necesitan ustedes ser los mejores amigos. Usted necesita ser papá, y en el caso de las mujeres necesitan ser mamá. Porque los amigos, ¿qué hacen los amigos? ¿Ah? Se tapan, se alcahuetean. ¿Qué más? Digan, están fluyendo, están sintonizados, cómplices. ¿Ah? Se pelea, no hay respeto. Y es ahí donde usted oye a los chiquillos tuteando a la mamá, dejándolas en vergüenza. ¿Ah? Influyentes. Habla, papá, que tu siervo oye. Y conste, porque algunos quieren ser buenos y demostrarle al hijo que lo aman. Pregunta: Dios nos alcahuetea, Dios nos tapa las cosas, porque es papá, Él es padre. Y dice la Biblia: con padre corrige a sus hijos. Elí es un hombre bueno. ¿Y sabes por qué me doy cuenta que Elí era un hombre bueno? Ahorita lo vamos a ver en unos versículos más adelante, pero es la reacción de Elí a la palabra. Elí dijo: que haga el Señor como Él quiere. Elí no reprochó. Elí no le dijo a Samuel: tú estás equivocado. Elí dijo: que el Señor haga como Él quiere, porque él ya sabía. Lo que me muestra que Elí es bueno. Pero les tengo una noticia: no es suficiente ser bueno. No es suficiente. Hay gente muy buena, es más, gente muy buena, más que muchos de los que estamos sentados acá, que no tienen a Dios y son buenos. Pero da la casualidad que no es suficiente ser bueno. Pero bueno, ahorita vemos ese versículo. Porque Él sabe,
porque sus hijos han blasfemado. ¿Qué es blasfemar? Maldecir. Quiere decir que sus hijos habían tomado ligeramente y él nos los había estorbado. Eso no es nuevo para Elí. Él lo sabe, mas no los ha estorbado. Algo que usted debe estar claro cuando Dios le habla es que Dios le va a confirmar, y Dios está confirmando esta mañana a muchos de ustedes. Mire lo que dice el versículo 14. Por tanto, yo he jurado, mire lo que dice el Señor, esta es la palabra. Porque yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión Elí. ¿Por qué? Ya les dije, porque era como un papá para él. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío. Y Samuel le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Mire, lo llama hijo mío. Y Samuel respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra? ¿Se acuerdan lo que le dije? Yo creo que a lo mejor Elí ni durmió y estaba ansioso, porque mire, se levantó Samuel, abre la puerta de la casa del Señor y de una vez aparece Elí, porque Elí está ansioso de saber qué es lo que Dios había dicho, y más que ya Dios le había hablado al corazón. Te ruego que me encubras, que no me encubras, perdón. Así te haga Dios y te añada más si me encubrieses la palabra de todo lo que te habló contigo. Y Samuel se lo manifestó sin encubrirle. Entonces le dijo, ¿qué dijo Elí? Jehová es, haga lo que bien le parece. Podemos ver aquí el espíritu de sumisión, humildad, sin murmuración, de recibir la palabra, aunque no era fácil. Era una palabra severa, aflictiva. Eso demuestra, como le dije, Elí era un hombre bueno, pero sus familias eran notablemente malos, y la Biblia recalcaba que él no los estorbaba. Entonces yo entiendo que no es suficiente ser bueno delante de Dios, sino que es necesario ser íntegro, total. Solo Dios es bueno, totalmente. Yo quiero terminar esta mañana retándolos a ustedes a seguir adelante, a subir cada escalón de la formación de Dios. Quiero invitarlos a no renunciar al proceso de formación. Quiero invitarlos que aunque haya dolor y sufrimiento, y el próximo domingo les estaré hablando de cuando el Señor le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen. Pero hay una clave en ese versículo: y se apartasen de sus malos caminos. No es suficiente orar, no es suficiente pedir perdón, no es suficiente arrepentirnos. Es necesario cambiar de actitud y cambiar de camino, porque la promesa de Dios de que habría lluvia, que no habría langosta.